Listo, todavía nadie se conecta, así que voy a esperar a que se conecte todo el resto. Al menos los dos invitados principales. Listo, está Ángel para ayudarnos con cualquier cosa en tras bastidores. Voy a esperar que se conecten Santiago y Andrés. Ya que está Santiago, comencemos con él. Y está Andrés. Hola Santiago, Andrés, luego te paso a ti el turno. Vamos a comenzar con esta difusión. Es el debut del canal de Instagram TV de Navarra Confidencial. Ya tenemos nuestros videos en YouTube y todo lo demás. Y hemos hecho una labor ya de un par de meses haciendo estos webinars. Queríamos hacer la prueba ahora con Instagram, haciendo un directo. Entonces, qué mejor que comenzar con un tema como secularización y cultura. Quisiera que te presentes tú y luego le paso el turno a Andrés para que se presente él. Ok, pues bueno, yo soy Santiago Giraldo, soy el fundador de un canal llamado DC Silicon Valley. De profesión soy pues productor audiovisual y pues nada, me dedico a defender. Inicialmente el canal era como de una tendencia liberal, pero pues con el tiempo va uno como madurando, ¿no? Como estudiando más sobre algunos temas y pues cada vez se defiende más en el canal una postura más católica, más reaccionaria y que pues evidentemente viene a reivindicar lo que se conoce correctamente como la libertad, ¿no? No como otras ideologías que han intentado pues manipular el concepto de libertad pues a favor de un sesgo, sino que pues la idea del canal es pues prácticamente que seguir defendiendo la libertad, pero pues de hacerlo de la mejor forma posible, aunque igual sigo pues reivindicando una que otra cosa del libertarismo como tal. Eh, la idea sí es como tener una visión genuinamente católica, reaccionaria, y pues de ahí que me he inspirado en varios pensadores y filósofos modernos, por llamarlos de alguna forma, pues desde Chesterton, Donoso, Nicolás Gómez Dávila, entre otros más. Y, y pues nada, siempre también intentar compararlo y traerle como aplicabilidad a las cosas que vemos hoy en día en la sociedad, ¿no? Que cada vez está pues más secularizada, ya entrando a hablar pues del tema principal del video, pues de la ponencia, de la charla, y pues que cada vez se restringe más las libertades, ¿no? Y pues sí, básicamente eso es como la intención del canal y pues cada vez hacemos más repercusión a través de todos estos medios que nos pueden seguir precisamente por YouTube como DC Silicon Valley, por Instagram, aquí mismo en DC Silicon, Twitter y demás. Y pues nada, eso es como la introducción. Gracias, Santiago. Te voy a quitar, voy a ponerle a Andrés. Y vamos, espérate. Listo. Esperemos que se conecte Andrés, espero que se conecte. Bueno, mientras tanto yo me presento. Ah, no, ya no. Me presento al final. Comienzas tú, Andrés. O sea, sigues tú. Bueno, un gusto y felicidades por este canal y por todas las iniciativas que están impulsando para promover las ideas de la libertad, de la sociedad libre y las ideas correctas para Occidente, ¿no? Bueno, Andrés Barrientos, soy el cofundador de un think tank que partió en el sur de Chile llamado Ciudadano Austral. Y bueno, partimos promoviendo las ideas de la libertad en lugares donde no llegaban las ideas, donde principalmente el centralismo ha hecho que los grandes think tanks o centros de estudio se concentren en la capital, en Santiago de Chile, y eso llevó a que hacemos esta fundación para promover las ideas en el sur, ¿ya? Principalmente en el sur, y a medida que hemos ido trabajando y avanzando, hemos llevado las ideas ya a otros lugares y hemos tenido que expandir nuestro rango de acción por las tecnologías, por la importancia también de algunos debates, y hemos ido a Paraguay, hemos estado en Perú, en Argentina, en Italia, en Bielorrusia, incluso expuso un integrante de la fundación en su momento hablando sobre el modelo económico chileno. Y bueno, de profesión soy ingeniero civil, pero soy un apasionado de los temas filosóficos y políticos, así que eso es lo que me tiene aquí conversando con ustedes hoy. Muchas gracias por la invitación nuevamente.
Muchas gracias, Andrés. Bueno, ahora me presento yo. Yo soy Hugo Estornayolo Silva. eh, Vivo en Ecuador, soy italiano ecuatoriano, soy el corresponsal para la América Hispana de Navarra Confidencial, que es un diario español. Más o menos hace un mes, mes y medio, comencé a yo dedicarme a hacer todo el tema de los webinars y de gran parte del audiovisual junto con mi amigo Ángel García para justamente para Navarra Confidencial. Y pues hemos estado invitando gente de todas las tendencias de las derechas liberales, conservadoras, católicas, de toda América y también algunos invitados extraamericanos que, por ejemplo, han sido alemanes, austriacos. Próximamente vamos a hablar con un par de norteamericanos. Ha sido una experiencia bastante gratificante y sobre todo para mí que me interesa consolidar lo que yo denomino una derecha ontológica que va desde el liberalismo más light, que es lo que muchos grupos promueven, hasta el verdadero pensamiento católico contrarrevolucionario que se expresa en las ideas de Plinio Correa de Oliveira, pasando por todo el espectro de las derechas, que es a mí lo que más me ha gustado. O sea, yo soy un gran apasionado de la lectura, de la filosofía, de la política, el derecho, la economía, y más o menos he ido conglomerando un corpus ideológico en base a ideas muy disimilares de un grupo y de otro. Bueno, Andrés, ya estás conectado, así que comencemos contigo y luego le paso a Santiago el turno. Y cuando tú escuchas la palabra secularización, ¿qué se te viene a la cabeza? Principalmente como, como proceso histórico, no me gusta irme solamente a la palabra que viene del tema de la separación entre el individuo y en realidad el estado de la iglesia, ¿no? De la fe. Me gusta verlo como un concepto histórico donde se intenta y se trata de separar la dimensión espiritual del ser humano de lo que es su noción natural. Entonces, en cierta medida, a mi juicio, es la separación, corresponde la separación mediante las leyes y el Estado, la separación o el intento de separación forzosa de la integralidad del ser humano. ¿Mm? ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Porque el ser humano en forma integral tiene una noción trascendente, independiente si es que eres católico, evangélico, protestante, ortodoxo, etcétera. Pero esa noción trascendente del ser humano, no estoy hablando de ateos militantes, pero la noción trascendente del ser humano que está inserta en nuestra naturaleza, se da en todo momento y a todo nivel. Entonces, esta especie de la secularización como proceso, lo que viene a hacer es instalar un nuevo orden que intenta desmembrar la integralidad del ser humano para promover, por supuesto, esta separación mediante leyes y mediante coerción del ser humano para poder, y para fines políticos en los cuales tengas que circunscribir solamente esa parte integral de ti como ser humano a tu dormitorio, a tu instancia de soledad, y no poder manifestarlo ni llevarlo a cabo de forma libre junto a tu familia, junto a las personas que sea en el ámbito público. Gracias. Ahora voy con Santiago. Espera un momento. Y esperemos que se conecte Santiago. El tema del Instagram Live es bastante complicado, pero hay que darle uso. Vaya. Listo. No sé si es que quieres comentar lo que dijo Andrés o más bien quieres responder la misma pregunta, tú que entiendes por secularización. Va un poco atrasado, ¿no? O sea, yo no le di unirme al directo hasta que no terminé de escuchar todo lo que decía Andrés, porque me pareció súper interesante y yo la verdad quedo sorprendido porque
se me hace un poco, yo esperaba como una respuesta diferente por parte de, pues, de un liberal, ¿no? Yo esperaba pues como un rechazo a la idea de secularización, así que lo único que puedo hacer no es ni siquiera no, como agregar algo a lo que dijo Andrés, y es precisamente que sí, es como tratar de sacar esa parte sobrenatural de la idea que trae normalmente y que trae muy intrínseca el ser del hombre, sino que también es como reemplazar el orden que no ha sido dado directamente por el hombre, sino que ha sido dado por Dios, por esa idea sobrenatural, y que plantea básicamente superponerlo por una idea dada por hombres, ¿no? Es decir, no es esa idea de una religión o de unas reglas, una teoría moral bajada del cielo, sino que ya que ya no es lo suficientemente fuerte o ya no importa o vamos a reemplazarla por una nueva norma que viene dada por hombres, ¿no? Entonces, eso es como lo que yo concibo y lo que se me viene a la mente pues con el término de secularización, ¿no? Que no es lo mismo que ser secular, ¿no? Ya el secularismo vendría a ser como esa ideología que intenta impregnar cada aspecto y cada ámbito de la sociedad, intentando sacar, como lo mencionaba Andrés, como ese aspecto innato que trae el hombre y esa afinidad con pues con lo sobrenatural, ¿no? Y justamente, o sea, tú te fijas que el secularismo ya será una suerte de ideología cultural. Ujú. Sí, sí, sí. Su aplicación, que fue lo que mencionó Andrés, y que más bien voy a darte primero la pregunta a ti y luego pasarle a él. La secularización es un proceso que se aplica dentro de la cultura a través de la ley, justamente como indicó Andrés. Y este proceso ya legal, político, es el laicismo. Y del laicismo creo que conocemos acá en Hispanoamérica bastante. En Colombia hay bastantes ejemplos históricos, en Chile hay bastantes ejemplos históricos y eso es de lo que voy a pedirle a Andrés que nos hable un poco después. Y en Ecuador han habido bastantes ejemplos. Entonces, nosotros como que tenemos una idea medio clara de lo que es la separación forzosa de la iglesia y del Estado, más bien de la religión y de la cultura impuesta legalmente, que es lo que vamos viendo. Entonces, más bien, por ahí yo comienzo con la pregunta y luego le paso a Andrés. ¿Tú cómo ves toda la cuestión de laicismo y de la laicidad dentro del contexto colombiano? Pues cada vez más fuerte, ¿o yo? De hecho, yo hace poco hice un post aquí directamente en el canal, en el canal pues, de Instagram de Silicon Valley, debido a que aquí en Colombia se le prohibió al presidente Iván Duque que pudiera expresar su religiosidad a través de redes sociales. Es decir, él publicó y lo ha venido haciendo prácticamente desde que comenzó toda la crisis provocada por la pandemia, por el virus chino, y él ha estado siempre comentando de que va a encomendar a Colombia a la Virgen de Chiquinquirá. Para los que somos católicos sabemos de que esto tiene un buen sentido, ¿no? Esto pues no solamente se queda solo en el ámbito, porque para los materialistas, para los ateos y demás, esto es genuinamente estúpido, para los católicos no es así. Eh, pero al presidente no solamente se le dijo que no hiciera eso, sino que se decretó, se hizo un fallo por un abogado que demandó al presidente, un abogado ateo precisamente, demandó al presidente para que no pudiera volver a publicar nada con respecto a religión o a sus creencias personales a través de sus cuentas en redes sociales porque pues supuestamente violaba esa separación de iglesia y Estado, religión y Estado, y que prácticamente que aquí ya pues no se defiende ese Estado como un Estado a confesionar o confesional, sino precisamente secular, laicista, ¿no? Entonces, no solamente es que se le insinuó de que no podía hacerlo, sino que se decretó que no podía volver a hacerlo. O sea, ya prácticamente que por la fuerza se le impide al presidente poder ejercer eso y poder ejercer su fe, ¿no? Entonces, y a través de su cuenta personal, ¿no? No lo hizo a través de la cuenta
de la presidencia a una cuenta institucional, ¿no? Lo hizo directamente desde su cuenta y supuestamente ya los ateos se sintieron pues muy atacados por ello y lo único que hicieron fue pues decretar una norma para que se le prohibiera al presidente hacer eso. Entonces, yo en el post lo que intentaba y lo que siempre intento hacer es que la gente más o menos se pueda entender de que naturalmente el hombre tiene como esa necesidad por buscar lo sobrenatural, tiene como la necesidad de buscar siempre eh, alguien a quien venerar. Necesariamente no tiene que ser a Dios, pero pues evidentemente cuando se saca a Dios de la fórmula, lo intentamos no dejar este espacio vacío, sino que siempre se intenta reemplazar por algo, ¿no? Cosa que siempre el catolicismo y como tal ha combatido, ¿no? Desde siempre el intentar sacar de la fórmula a todos estos dioses paganos y dioses que no, pues no traen una verdad en sí misma, cosa que sí lo trae el catolicismo y sí lo trae el cristianismo, porque evidentemente nosotros tenemos pues certeza de que esto es así y tenemos también la posibilidad las formas de defender nuestra fe de manera razonable, no es simplemente por dogma, no es simplemente por sesgo, sino que evidentemente también tenemos razones para defenderlo. O sea que lo que en su momento mencionó León XIII, que esa necesidad de intentar igualar la religión católica con las demás religiones, pues es simplemente algo irracional, debido a que muchas religiones, pues evidentemente no tienen todo, pues uno, toda la tradición que tiene la Iglesia Católica, pues para sostenerse, y dos, pues toda la evidencia también histórica y razonable que nos lleva, pues evidentemente a Dios, cosa que pues otras religiones como tal no tienen de la misma forma, ¿no? Y que aparte de eso nosotros hemos tenido también a un Mesías que propuso y dijo, prometió algunas cosas, cosas que cumplió a cabalidad y que por lo tanto no pueden ser tomadas tampoco a la ligera y ser igualado pues a las demás religiones que, que no tienen como esas pruebas, ¿no? Entonces, pues tampoco hablamos de intentar imponerlo por la fuerza, no intentamos tampoco llevarlo a través del Estado y que todas las personas crean, porque esto ya sería prácticamente que anticristiano y anticatólico. De hecho, ustedes pueden revisar el catecismo de la Iglesia Católica en donde está prohibido, o sea, no se recomienda tampoco que se decrete el bautizo, no se decrete tampoco los sacramentos, pero esto no quiere decir tampoco de que no tengamos esa obligación de seguir promoviendo y seguir evangelizando a la mayor cantidad de personas, ¿no? Porque pues esa es como la forma de intentar siempre traer a las personas a la verdad y que pues en intentar buscar esa verdad en otro lado, pues probablemente lleve a una mentira y esta mentira no nos llevará a la libertad, sino que probablemente nos llevará a una esclavitud forzosa, ¿no? Una esclavitud forzosa que probablemente ustedes pueden reivindicar y pueden buscar y pueden darse cuenta de que muchas otras religiones que no traen esa verdad en sí misma, pues prácticamente que pueden esclavizar el individuo, pueden esclavizar a sus mujeres, pueden esclavizar a toda expresión pues de espontaneidad y que por lo tanto podemos ver de que esa libertad que nosotros podemos ejercer aquí mismo en Occidente, un Occidente que fue fundado precisamente bajo tres pilares, ¿no? Una filosofía griega, una moral cristiana y bajo el derecho también romano, ¿no? Entonces, y que básicamente nos lleva a poder estar aquí debatiendo sobre algunos temas de religión, algunos temas de libertad, cosa que no podríamos estar haciendo en otros lados en donde básicamente no se ha promovido no el laicismo como tal, sino que se ha promovido siempre el anticristianismo, ¿no? Y que allí prácticamente que no hay libertad. En cambio, nosotros podemos estar hablando de libertad en un ambiente que fue fundado bajo pilares sólidos y aparte de eso, no seculares, ¿no? Que fueron prácticamente personas que eran profundamente religiosas, personas que eran profundamente creyentes, que pues han promovido y han luchado también por pues impedir de que Occidente, digamos, caiga, por llamarlo de alguna forma, e impedir que no que el cristianismo se vaya, sino que sea reemplazado por otras ideas de dioses, que es lo que quiero pues comunicar precisamente aquí en este en vivo.
Entonces, sí, la idea precisamente es eso, ¿no? De intentar dar el debate, porque ese debate lo podemos dar y ningún católico yo creo que se queda de brazos cruzados cuando le dicen que no pueda defender la fe católica, la fe que defiende, sino que en realidad sí tenemos bases para defenderlo, pruebas también para defenderlo. Y así que sí, precisamente es eso, de intentar ocupar ese espacio abstracto y metafísico que en realidad debería estar y que siempre ocupó, sino que ahora no solamente ha sido estirpado y mutilado, sino que precisamente lo que quieren es ser cambiado, ¿no? Y podemos ver ejemplos en Estados Unidos de Black Lives Matter haciéndole culto a George Floyd y pues a todas estas nuevas, a todos estos movimientos y que el lugar donde murió George Floyd ahorita es un lugar de veneración, de culto y demás. Y, y que pues esto es prácticamente así, ¿no? Y que también en el momento en el que se saca por la fuerza a Dios de la fórmula, es precisamente el Estado el que se empieza a venerar. Es lo que vemos precisamente con todos estos movimientos de izquierda, progresistas y demás. Ya para cerrar y darle la palabra a Andrés. Andrés, listo. Paso con Andrés. Vaya, vamos. Oye, yo me quedo con bastante de lo que indica Santiago y justamente la pregunta que te voy a poner a ti, Andrés, va por ahí. O sea, conociendo el caso de Chile con todas las protestas, con todas las quemas de iglesias que se vieron a inicios de año, bueno, ya ha iniciado todo el tema del coronavirus también un poco. ¿Cómo ves tú el tema de la secularización y el laicismo en Chile? Mira, la pregunta es muy compleja. Yo soy bastante crítico al proceso que ha ocurrido en Chile, bien entenderás, pero los últimos estudios que se han hecho sobre, por ejemplo, la fe católica, ha llevado a que en 20 años se ha disminuido de un 73% a un 55% el número de católicos que se declara católico en nuestro país. Eso no es menor, casi un 20% de menos personas que se identifican con la religión católica. Y en el plano político, la visión trascendente del ser humano, y sea cualesquiera religión, ha sido excluida, apartada también como de la noción de bien y el mal, ¿ya? Entonces, cuando nosotros separamos la noción de bien y el mal, la búsqueda de la verdad, nosotros somos prisioneros de una libertad que no existe, ¿no? Porque la única libertad real va a ser aquella en la cual uno está en la búsqueda constante de la verdad, ¿ya? Y ahí yo soy bastante crítico con aquellos que piensan que la libertad en sí misma es, sin asociarla a dimensiones morales y políticas, como si estuviesen disociadas, van a ser realmente adecuadas para una sociedad. Y aquí me gusta ir al caso de Polonia, por ejemplo, donde Juan Pablo II y, bueno, el país en sí, demostró que la fe es la mayor resistencia para el totalitarismo. Y eso se llevó a cabo, por ejemplo, cuando el Papa Juan Pablo II visita por primera vez, el primer Papa que visita la Unión Soviética, va a Polonia el año 79, emite su discurso, y bueno, por eso se le llama el Papa que liberó un continente, emite su discurso y los comisarios de la KGB y de la Unión Soviética se les erizan los pelos, ¿no? Porque ven ahí que la dimensión de la fe, de lo trascendente, es algo más fuerte que lo político técnico, ¿no? Ahora, tenemos claro y entendemos que el capitalismo ha dado las mejores condiciones de vida en sociedad en nuestra historia de la humanidad, pero una noción técnica por la técnica en sí misma no lleva a los mejores avances de la humanidad. Y eso podemos remontarnos a Heidegger, un filósofo precisamente no tradicionalista católico, no liberal tampoco, pero él pone, y esto me gusta leerlo porque tiene un texto muy interesante que se llama Gelassenheit, en lo cual dice que lo verdaderamente inquietante, con todo, no es que el mundo se tecnifique enteramente, mucho más inquietante es que el ser humano
no esté preparado para esa transformación universal de la técnica, lo que aún no logremos enfrentar meditativamente con lo que propiamente se avecina para esta época. Entonces, lo que hace Heidegger aquí es poner en pugna el pensar calculante, que le llama, con el pensar meditativo. Y el pensar meditativo es situarse en el concepto de la técnica con una mirada crítica, buscando el sentido de. Entonces, lo que hace el liberalismo progresista, por así decirlo, que extirpa la noción trascendente del ser humano y que seculariza completamente y denaturaliza al hombre, lo que hace es que aboga religiosamente a la técnica por sí misma como el medio para alcanzar lo mejor del ser humano. Y eso es un grave error. Y un grave error porque está cometiendo Occidente. De hecho, el mismo patriarca Kirill en Rusia, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, dijo hace 1 o 2 años atrás que Occidente está cometiendo el peor error de su historia, que es alejarse de su noción trascendente. Y ahí yo concuerdo plenamente. Y respecto al tema de la libertad, quiero leerles un pasaje de Juan Pablo II respecto a en la encíclica Centésimos Annus, que él dice que la libertad, no obstante, es valorizada en pleno solamente por la aceptación de la verdad. Un mundo sin verdad, la libertad pierde su consistencia y el hombre queda expuesto a la violencia de las pasiones y a condicionamientos patentes o encubiertos. El cristiano vive la libertad y la sirve. Y ahí, en el caso chileno, vamos a ver que tenemos en las protestas un perro divinificado, que es la gran exaltación de lo que tenemos que creer, ¿no? Porque ya no creemos en nada, entonces podemos creer en cualquier cosa. Pero la noción trascendente de buscar algo para darle sentido a nuestras vidas siempre está. Y eso es ahí donde el marxismo y la izquierda nueva, que podríamos decir, es donde ha penetrado y ha sabido llevar a cabo su proyecto político para desnaturalizar todas las instituciones de nuestra sociedad occidental. Listo, voy a pasar con Santiago a ver si es que quiere hacer un comentario y después para poner la siguiente pregunta. Y vamos con Santiago. Esperemos que se conecte. O sea, la mención a Juan Carlos, a Juan Pablo II, error mío, a Juan Pablo II fue fuerte porque justamente es en la era de él, en el papado de él, que es coincidente con la presidencia de Reagan, en donde se dan los principales golpes al socialismo comunista en la Europa oriental. De hecho, básicamente a él le dicen el hombre que tumbó el muro de hierro. Entonces vamos viendo que este liberalismo conservador que ya casi todos conocemos con el catolicismo son ciertamente compatibles, al menos en el orden moderno. ¿Tú quisieras comentar algo de lo que dijo Andrés? Sí, 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 con respecto precisamente a lo que estás también comentando, y es lo del tema este de que la fe suele ser más eficiente a la hora de combatir, no sé, a la izquierda, al progresismo, al comunismo, al socialismo en general. Em, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver a una serie, de las pocas series, no está en Netflix, está por HBO, del Papa Joven, que tiene un discurso muy potente, está subido en YouTube, que se llama el discurso del Papa al, a los cardenales, y es precisamente así que también como parodia, ¿no? De que supuestamente por ser un papa joven tiene que ser un papa progre, pero no es así, ¿no? Este papa como vendría a ser de la misma línea de los píos, que son como los píos más, como esta línea de los papas es como la línea más reaccionaria, y, y a los tradicionalistas esta serie les gusta mucho precisamente porque muestra como esa reacción tajante contra las ideologías, contra contra el mundo moderno y contra el mundo en general, ¿no? Sabemos de que pues la iglesia está en el mundo, pero pues tampoco es el mundo, ¿no? Está metido en él, trabaja por él, pero no es parte del mundo. Ya sabemos también que por palabra de mi Dios, el reino de él no está en este mundo, y precisamente la lucha que hace la iglesia católica en contra de estas ideologías y del mundo como tal,
es muy fuerte, es tremendamente fuerte. Y el Papa Pío XIII precisamente aquí hace una memoria, una analogía muy parecida a lo que se menciona, a lo que se menciona, y es que si en un momento el, el Papa llegara a dictar, no sé, una medida en contra de la izquierda, o por lo menos en contra de que los estados estén legalizando el aborto, pues podría ser una bula papal o algo por el estilo en el que se le dé, no sé, algo como una especie de indulgencia a cada católico para que prácticamente pueda rebelarse a cobrar, a tributar, ¿no? Pues porque precisamente de estos tributos se está sacando dinero para financiar un acto genuinamente inmoral. Es decir, quien tendría el poder suficiente para ir en contra de los movimientos progresistas, comunistas, socialistas, materialistas, en fin, últimas, es un papa que yo digo que donde tuviera los pantalones fuertes podría decretar a través de una bula o algo, o algo sucesivo para poder hacer entrar en conciencia a muchos católicos que en este momento pues eh, se han dejado envolver del modernismo, ¿no? Y por eso podemos ver a muchos movimientos católicos que supuestamente con ánimo de decidir, y se tratan de apegar al supuesto libre albedrío para poder supuestamente decidir por la vida del no nacido y decidir, pues, evidentemente acabar con la vida. Entonces, pues, esto prácticamente que no puede ir en la misma línea de la religión católica, y pues precisamente el Papa es quien debe apacentar las ovejas, ¿no? Porque eso fue como la misión del Papa para los pues para la gente que es católica, ¿no? Y que sigue su fe. Entonces, evidentemente, sí se necesita en algún momento en el que el Papa pueda volver a retomar las riendas sobre su comunidad y sobre su pueblo, y, y demostrarles a las personas de que estamos siendo también muy pasivos con algunas cosas que están sucediendo en esta sociedad cada vez más secular, más liberal, en el mal sentido de la palabra, en sentido ideológico de la palabra, y que pues en algún momento tenemos que hacer como ese clic y poder despertar, ¿no? Listo. Me quedo con el tema que mencionaste sobre el aborto para pasarle el turno a Andrés. Y vamos con Andrés. Y justamente, también me quedo con otra cosa que mencionó Santiago, que es justamente sobre el buen entendimiento y el mal entendimiento de la palabra liberal, pero eso quiero yo intervenir después de Andrés. Justamente quedamos con el tema del aborto, que sí te mencioné en el chat cuando te estaba invitando, que más bien, ¿cómo ves tú toda la posición dentro del mundo, dentro de la sociedad secularizada en la que estamos, que hay muchos liberales y hay muchos católicos que apoyan el aborto y que apoyan todo lo que atenta contra la propia libertad desde su inicio, que es la vida misma? Bueno, ahí podemos ir al mismo Heidegger, ¿no? Que es la noción del sentido de la técnica. La técnica en sí misma es un vacío que no está al servicio del hombre, o puede estarlo indirectamente. Pero cuando no le inyectamos el sentido de lo que significa la técnica y por ende la tecnología, la tecné en términos filosóficos griegos, dejamos que el ser humano se desadapte de la componente técnica. Y yo creo aquí que el tema principal es que esta secularización lo que está haciendo es instalar una dictadura relativista que termina siendo enemiga de la libertad. Es un relativismo ético, es un relativismo que implica no tener una moral objetiva, y que solo está circunscrito a normas sociales, y que extirpa la noción trascendental en base a la religión de la tolerancia, y circunscribiendo el espacio privado solamente los conceptos de libertad, en este caso religiosa. Y tenemos que entender además, como yo me considero una persona que cree absolutamente en la libertad, sin embargo, no puede estar exenta, y vuelvo a repetir con lo anterior, no puede estar exenta de una noción trascendente, ¿no? Porque la libertad sin la búsqueda de la verdad
va a ser algo que tiene fecha de caducidad, no es algo que pueda trascender y es algo que va a ser solamente utilitario. ¿Mm? Y ahí hay varios temas que se empiezan a instalar, que es como la moral versus la técnica, el concepto de familia. Cuando tú estás todo circunscrito solo a las normas éticas y morales circunstanciales, todo discutible, porque ya en la sociedad deconstructiva, y en esto vamos a Derrida, vamos a Guattari, Deleuze, distintos autores, en esta sociedad deconstructiva, lo que se hace es destruir todos los límites y bordes que puedan tener las conceptualizaciones de una noción moral y de los pilares de Occidente. Entonces, familia, aborto, feminismo, perspectivas de género, todos son nociones culturales y que están alejadas de cualquier noción de la naturaleza humana. eh, es por ello que además se empieza a sacralizar el tribalismo, el indigenismo radical, o todas estas situaciones que terminan haciendo presión de lobbies y grupos de interés, y el Estado liberal en este sentido, empieza a tomarlos y a darle respuestas a cada uno de ellos, porque está separada la noción del ser humano como un ente integral, y lo que se hace es dar a cada grupo de seres humanos nociones identitarias, ¿ya? Y ahí entramos en otro tema. Claro que un Estado liberal que solo se circunscribe a la noción identitaria del ser humano y no al individuo, al ser humano como un ente natural, termina concediendo constantemente ante las presiones de los distintos grupos identitarios que se dan. ¿Y qué problema trae esto? Trae que en términos de utilitarismo económico, aumento de gasto público, aumento de leyes restrictivas, eh, noción de también apartar a cualquier noción moral que tenga sobre la sociedad, porque una etnia determinada tiene que respetársele sus culturas ancestrales, etcétera. Y esa concepción, que es muy grave, fomenta los separatismos, fomenta la destrucción del Estado-Nación, y ahora también para dejar ya instalada la pregunta también, ya se está hablando en algunos teóricos, principalmente en Europa, de la gestación de estados civilizacionales, que igual están provocando una nueva visión expansionista de distintos estados. Por ejemplo, el caso turco, y su expansión, y también la resignificación de Sofía, por ejemplo, que eso es algo que no es menor en términos de señales culturales. Y por otro lado, Latinoamérica, ¿no? Que Latinoamérica pareciese estar reflotando una sacralización de la cultura indigenista, que era tribal, había sacrificios humanos, niños, y se está tratando de separar la noción, perdón, los hechos que se realizaron en esas épocas para poder resignificar y mostrar cómo que en realidad Latinoamérica esa es su noción natural y no la noción cristiana traída desde el Imperio Español. Justamente, y que con esto hago un comentario a lo que tú me indicas y paso con Santiago. Hay un resurgir muy fuerte del indigenismo aquí en Hispanoamérica. Vemos con todo el uso de las banderas mapuches en las protestas en Chile. Hemos visto, al menos en Ecuador, toda la cuestión indigenista es bastante fuerte. Nosotros tenemos partidos políticos compuestos por dirigentes indígenas. Ellos hacen uso de la huifala, de la bandera pseudo inca, porque ni siquiera tiene fundamento histórico. En Colombia, esto lo voy a preguntar a Santiago, debe ser parecido. En los Estados Unidos, si bien no hay indigenismo per se, porque los nativos americanos suelen ser más utilitarios y aprovechan su situación jurídica particular para fines económicos, como sabemos los casinos de los nativos americanos, que hasta son una cuestión reconocida culturalmente como parte de la cultura pop, y entre otros. Pero al menos en Sudamérica sí se vuelve un problema particular porque es nuestra propia forma de política identitaria.
en el resto del mundo se está volviendo más bien una cuestión ideología de género, feminismo, eventualmente en Europa su forma de extrema derecha con los grupos identitarios que son nacionalistas blancos. Pero acá en Sudamérica el peligro identitario no es ni conservador, no es ni liberal, sino que es un peligro identitario y indigenista. Y con esto voy a pasar a Santiago para ver qué es lo que él nos puede decir justamente sobre el tema del ¿Me dejan, indigenismo y del paganismo que va relacionado. Sí, me dejan un último sí, sí, comentario? sí, Claro, uno. lo Ahí. que ocurre aquí es que hay una descristianización que la promueve el Estado, y al separar esta noción trascendente por parte del Estado, que la promueve esta separación. No es que el Estado promueve cierta religión determinada, no. El Estado promueve la separación de lo trascendente del ser humano a través de sus leyes restrictivas y de llevar al ser humano a su esfera privada, su noción de trascendente. ¿Y qué hace? Que ese vacío es llenado por culturas New Age, por culturas orientalistas, donde todo es bueno, y esta relatividad moral hace que todas las religiones son buenas, todo es bueno, todo es correcto, y todos los caminos nos llevan a Roma. Entonces, el Estado, al promover eso, lo que hace precisamente es empezar a alejar a las personas de la religión, lo cual es grave para la noción moral de una sociedad. Y eso hace, por ejemplo, en mi país, en Chile, hoy la convivencia social esté tan quebrada y sea tan difícil de recuperar. Y eso también hace, para cerrar el comentario, y eso también hace que las izquierdas estén teorizando hoy que la peor reacción a la nueva izquierda es precisamente la unión entre los neoliberales con las personas que tienen una noción religiosa y que son llamados fascistas. Y eso lo están diciendo en distintos textos, libros, los pueden ver. De hecho, en la misma Judith Butler, que estuvo en Chile el año 2019, creo que en junio, julio, dijo, tengan ojo, porque cuando los movimientos religiosos, sean evangélicos o católicos, se comiencen a unir con los neoliberales, que es la solución técnica para las distintas políticas de Estado y la regulación del Estado, tengan ojo porque estas son las nuevas formas de autoritarismo y de fascismo. Lo dijo Judith Butler, no lo estoy diciendo yo. Listo. Voy a pasar con Santiago justamente el tema de la política identitaria, el indigenismo y el paganismo. Y vamos con... Oh, vaya. Vamos con Santiago. Creo que fue una intervención fuerte, sinceramente. O sea, más que fuerte, fue directa. Entonces, me quedo la duda. Yo conozco el caso del indigenismo en Chile, en Argentina y en Ecuador, pero yo no sé si en Colombia tú tienes también el mismo problema. Si es que en Colombia hay movimientos indigenistas. Sí los hay, pero tan fuertes como pasa en Ecuador, no. No, pues no lo he visto de esa misma forma, pero lastimosamente cada vez es más fuerte. Inicialmente en las universidades hay mucha promoción de estas, pues de estas, como intentar volver a instaurar pues esos dioses paganos y demás. Pero tener en cuenta, ¿no? De que los indígenas en su momento más respetados estaban a favor de la religión católica y estaban a favor del rey en España, ¿no? O sea, evidentemente eso es así y al día de hoy, o sea, yo en este aspecto quisiera ser menos pesimista, pero yo creo que poco a poco va a ir avanzando tanto hasta un punto, si no se hace algo, en el que los tendremos montados en sí mismo. Por ejemplo, el presidente Iván Duque, a pesar de que es católico, a pesar de que se consagra a nuestra patrona, la Virgen de Chiquinquirá, eh, no termina siempre sus ponencias y cuando está hablando en televisión y demás, al referirse también al movimiento indígena. O sea, normalmente, o sea, cuando en sí mismo, prácticamente ellos
trabajan día a día para instaurar la revolución, es decir, aquellas cosas que están arriba, colocarlas abajo y viceversa, y volver prácticamente que a instaurar pues sus antiguos dioses. Aquí en Colombia también se le reza a la Pachamama y hay movimientos que promueven eso. Lastimosamente el presidente no es un católico 100% del sentido, o sea, que defienda su fe y que trate de defenderla hasta sus últimas consecuencias, que eso sería como lo principal, lo primordial y demás, sino que es más trascendente, ¿no? Y sería como ese error del entrismo que prácticamente que podríamos ver que está como metido ahí mismo dentro de las propias instituciones colombianas, ¿no? De que si ahorita les van a dar un pueblo, un cargo público a cada uno de ellos, uno tiene que ser indígena, otro tiene que ser transgénero, y así sucesivamente, porque se ha aceptado, ¿no? Y esa gente ha trabajado lo suficientemente fuerte como para poder infiltrar esas instituciones y que cada vez esta revolución no se dé de un día para otro, sino que cada vez se dé paulatinamente. Entonces, eso es lo que yo estoy viendo hoy en día y que prácticamente muchas personas y católicos también, como en el caso del presidente, no son conscientes de este problema y no toman medidas medidas radicales para impedir que esta gente prácticamente se siga trepando en el poder poco a poco. Y eso es así, y precisamente tenemos en la capital de Colombia, que es una capital grande, o sea, que de casi 10 millones de personas, vemos que cada vez se da más prioridad, no al indigenismo, porque aquí en Bogotá y en el Distrito Capital el indigenismo no está tan fuerte, pero sí vemos de que cada vez está más calando dentro de las propias instituciones del distrito, cupos de género, cupos a transgéneros y así sucesivamente, y que son en ese, o sea, como ya han estado secularizados hasta un punto en el que no hay un orden moral que les permita dar ese freno. Cuando algunas iniciativas intentan por colarse, pues evidentemente no saben, están prácticamente que desnudos frente a esto. Y vemos el resultado es precisamente eso. Es por eso que digo que soy un poco más pesimista con respecto a esa lucha contra eso, porque yo veo hoy en día que va prácticamente que calando poco a poco hasta llega un punto en el que han hecho la revolución y ni cuenta nos hemos dado. Sí, y fíjate que hay distintas formas dentro de cada contexto cultural propio. En el Ecuador vemos que el tema, el comunismo especialmente, se ha manifestado sobre todo como indigenismo, que es la tendencia más fuerte que hay. En Chile, más bien, el indigenismo se ha vuelto una de las facetas fuertes que hay dentro del movimiento marxista, que es mucho más amplio. En Colombia, más bien, no tiene fuerza, pero lo que tiene fuerza y que sí se ha apropiado de esa bandera es es la ideología de género y el feminismo. Acá en el Ecuador, y no sé si es que sea en Chile, cuando pase el turno a Andrés, le voy a preguntar, no sé qué tan fuerte haya sido el tema de la ideología de género y del feminismo como parte de este avance de las izquierdas progresistas. Acá en el Ecuador todavía no se le relaciona la una con la otra, pero al menos dentro de los sectores más culturizados y más educados, sí se suele tener en cuenta de que son una y la misma. Le va a pasar el turno a Andrés para que justamente me conteste esto y comenzamos con el turno de las preguntas inmediatamente. Y vamos con Andrés. Listo. Sí, Justamente me quedé con esto, entonces iba a hacer la pregunta. Yo veo siempre las banderas mapuche y todo eso en las imágenes de las protestas de Chile, pero no tengo mucha información sobre el tema de la ideología de género y del feminismo como parte del avance revolucionario, que más bien quiero ver si es que tú tienes más info de eso. sí, mira, la ideología de género es política de Estado desde el gobierno de Michelle Bachelet. Hay un manual donde todas las instituciones públicas del Estado tienen que ceñirse bajo los preceptos de los ODS y se cumplen a rajatabla desde el gobierno Bachelet 2 y y no se han cesado esos planes. Te diría que no se han cesado en la educación, no se ha cesado en toda la administración pública, se está cambiando la justicia,
Ya hay fallos con perspectiva de género, como pasa en Argentina. Eh, la Contraloría General de la República tiene también implementado las perspectivas de género dentro de sus planes y programas. Hay unión entre el Estado de Chile con las políticas de la Unión Europea para promover la perspectiva de género. La perspectiva de género ha permeado todo el aparato público y sin contar también que hay un Ministerio de la Mujer y Equidad de Género que precisamente también promueve esto. Y es tanto que cuando uno ve un Ministerio de la Mujer que tiene que, como misión, disminuir los casos de violencia hacia las mujeres, vemos que ha tenido un presupuesto público millonario y los casos siguen en forma constante, ni suben mucho ni bajan demasiado, con un presupuesto público tremendo. Es un tema doctrinario e ideológico. Entonces, eso es lo que en Chile ha penetrado en todo nivel, en los cursos, en los colegios, no solo a nivel de Estado, sino que también podemos decir que a través de la propaganda, perdón, de las comerciales y de la publicidad de distintos eh, tiendas de ropa, etcétera, donde también se pueden ver ciertos códigos asociados a la ideología de género que se han ido adaptando e incorporando. Ahora recordemos las protestas que hubo en Chile de la insurrección de octubre, que partió el 18 de octubre con las manifestaciones más violentas, vimos de todo tipo de performances más eh, crudas y duras respecto a violación de mobiliario público, de estatuas, de destrucción, rayados múltiples para vulnerar la propiedad, en la cual también hay monumentos religiosos, eh, intervención de iglesias, quemas de iglesias, rayados a iglesias, la única iglesia que ilumina es la que arde, y todos esos eslogans que conocemos muy bien fueron una tónica. De hecho, vimos manifestaciones contrasexuales también y sexuales afuera del frontis de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ningún sacerdote hizo un llamado explícito a repudiar todo ese tipo de actos, y menos los políticos. Entonces tú ves que ha avanzado de tal manera la ideología de género que ha subvertido el orden moral y social que al fin y al cabo es lo que sostiene también la convivencia pacífica en una sociedad. Y esto hace que Chile hoy esté en una espiral sin retorno de su proceso convivencial. Tenemos un plebiscito que fue instalado por la violencia y la insurrección, un plebiscito que va a ser constitucional para ver si es que vamos a tener un proceso para una nueva constitución mediante constituyente, es decir, una asamblea constituyente, estamos votando a... Entonces tú verás que el feminismo se ingresó de tal manera como modelo de lucha revolucionaria, con todas las perspectivas de género, etcétera, y se ha instalado como la vía alternativa para poder subvertir el orden institucional en nuestro país. Y sí, bueno, aquí en el Ecuador, al menos en España es más fuerte y justamente eso nos podrá decir, no es, justamente mi compañero Ángel García. Al menos en el Ecuador todavía no está a ese nivel. Yo más bien lo que me he fijado es que en el Ecuador lo que ha operado es una suerte de terrorismo jurídico. Se ha utilizado la propia justicia constitucional para ir adecuando el ordenamiento jurídico, para ir adecuando las normas de nuestro país a toda la cuestión progresista, a través de acciones constitucionales de terrorismo jurídico, se ha ido haciendo que se tenga que reconocer la justicia indígena, se tenga que reconocer el matrimonio homosexual, se tenga que reconocer los cambios de nombres para los hijos, por así decirlo, de las parejas homosexuales, entre otras. Entonces, hay zonas, hay regiones culturales en donde se utiliza la estrategia violenta, porque realmente ya no hay más forma para secularizar y para laicizar, aplicar laicismo de manera absoluta y total, como puede ser en Chile, que es donde hemos visto más violencia, y en otros, en Colombia, donde se vuelve mucho más versátil, donde se va aplicando de manera tranquila, sencilla. En el Ecuador yo creo que es una cuestión mixta, porque hemos tenido protestas violentas, especialmente por parte del indigenismo, pero también hemos tenido avance jurídico, avance institucional del progresismo
a través de nuestras propias formas políticas y jurídicas. Entonces, por ahí veo que son las dos formas de actuación de la secularización, al menos en el momento presente. Pasamos al turno de preguntas. Voy a Sí, ver de quién es y voy a pasarle el turno a quien le corresponde. A ver, pongamos esto. Yo entiendo que el Estado procura subvertir el orden natural divino, lo cual implica secularismo. No convendría valorar el anarcotradicionalismo de Ripoll como solución. Voy a ver si es que tú conoces sobre el padre Ripoll, le puedes contestar. Si no, le paso no, a Santiago y si no, contesto yo. Va a pasarle a Santiago perfecto. entonces. Sí, dale. Vamos con Santiago entonces. No se conecta. Oye, yo he leído un poco del padre Ripoll. Ah, no pudo conectarse. Voy a ver si es que es problema con él. Yo no conozco un poco sobre el padre Ripoll y me llama la atención justamente el tema del anarcotradicionalismo. Ya lograste conectarte. Tú sí conoces sobre el padre Ripoll, sobre su postura anarcotradicionalista, ¿cierto, Santiago? De él no, conozco la posición que traía James Sadowski sobre como una especie de tradición que genuinamente es muy libertaria, pero no de por sí es lo que se busca, ¿no? Sí, hay otro personaje que maneja no una postura anarquista per se, sino liberal, pero en el sentido correcto del liberalismo, que es el liberalismo católico, de liberalismo como generosidad, que es Eric von Queneth-Levin, y que él se maneja de una manera similar. Él rechaza el Estado moderno como creación de la Revolución Francesa y más bien insiste con la temática de que el Estado tradicional, especialmente la monarquía, es una forma mucho más libre y una forma mucho más de preservar tanto la moral como la libertad. Entonces, tal vez ese podría ser una buena base para este movimiento fusionista en el sentido como lo presentó Andrés entre católicos y neoliberales y libertarios. Voy a pasar a la siguiente y voy a ver si es que tú le respondes o Andrés le responde. Vamos con la siguiente. ¿Están de acuerdo con que la desmembración de la hispanidad católica haya sido causa de la multitud de estados fallidos en Hispanoamérica? Esta es buena. Comienza tú, Santiago, y luego se la paso a Andrés. No, pues evidentemente sí, pero es como un debate que yo tengo ahí con varios amigos que son pro hispanidad, que evidentemente de poder, o sea, si de mi poder estuviera de apretar un botón y volver a la monarquía española, pues evidentemente lo haría sin lugar a dudas, ni siquiera con una mano, lo haría con las dos. Evidentemente, un solo pueblo que prácticamente estuviera al mismo nivel, creo yo, de potencia tanto política, económica, al día de hoy con unos Estados Unidos, pues prácticamente estaría muy bien, aún sabiendo de que Estados Unidos prácticamente que fue en sus inicios parte de la corona, ¿no? Y que aparte de eso, Sí, muchos de los padres de América estaban también muy alineados y respetaban bastante a los reyes españoles, pero pues al día de hoy tenemos prácticamente que un republicanismo que le debemos a Bolívar y a toda esta línea liberal, estatista, francesa, por llamarlo de alguna forma, y que prácticamente va generando hasta un punto en el que prácticamente que Latinoamérica, Hispanoamérica, o lo que había de él, es lastimosamente que ingobernable, como lo vemos hoy en día, ¿no? No tanto porque no hayan personas que estén dispuestas a realizar ese cambio, sino porque el mismo sistema ya de por sí, per se, ya va corrupto y que cada vez no es que vaya evolucionando a favor de buscar una verdad y estar a favor de mayor libertad, no, es prácticamente que va evolucionando a todo lo contrario, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la izquierda ha sido muy buena para trabajar de tal forma de que pueda colocar y pueda revertir el orden,
sin que nos demos cuenta. Es bastante... Debo cortarte en este momento, Santiago. Voy a desconectarme y voy a volverme a conectar para que se conecte Andrés y tú porque nos quedan 10 segundos. Así que me desconecto y vuelvo a conectarme, esperen. Listo, justamente se nos acabó el tiempo como nos habían indicado, pero espero que ya se conecten Andrés, que se conecte Santiago para eh, continuar con las preguntas y hacer algunos comentarios finales. Siempre se nos excede un poco el tiempo. Listo, ya está Andrés. Le voy a pasar el turno a él, que era justamente el que... Listo. Yo sí me quedé con la pregunta en la cabeza, así que te la repito a ti, a pesar de que ya no la tenemos en este momento. Si es que justamente la independencia, la separación de América, del Imperio Español, es la causa de todo el orden fallido y de las repúblicas decadentes en las que vivimos. Mira, yo de manera personal creo que no, yo creo que es parte de un proceso histórico que está viviendo Occidente en general. Eh, lo que sí, como modo de contrarrestar esta secularización ideológica y utilitaria para la izquierda, creo que es más importante que nunca llevar al plano público, antes de que se nos cercenen las libertades, llevar al plano público nuestra noción de la verdad, exaltarla mediante estos tipos de canales, seguir difundiéndola, provocar a la izquierda en estas temáticas, porque, mira, vayamos a estados pequeños. En Chipre, cerca del 90% es religiosa. En países que están dentro de los primeros rankings de libertad, en libertad humana y libertad económica. Por ejemplo, Malta, 94%. En Polonia, Polonia, el 80% se considera religiosa. Entonces, cuando tú tienes estados pequeños, también puedes tener una buena noción tradicional o moralmente correcta para avanzar en políticas de mercado, por ejemplo. En el caso de Estados Unidos, el éxito de Estados Unidos, si bien no es un país católico, el éxito de Estados Unidos en tanto a su noción moral ha sido porque se inyectó mediante la Constitución, se inyectó que la competencia religiosa. Entonces, la competencia religiosa ha sido de tal manera que hay gran filantropía para distintos tipos de iglesias protestantistas allá, y eso hace que claramente esté número uno o número dos en la agenda de Donald Trump, el que la libertad religiosa sea algo defendido a rajatabla, con pandemia o sin pandemia, ¿me entienden? Aquí con pandemia, nosotros tenemos los centros de culto religioso como en último lugar en fase de apertura. Lo más riesgoso es más riesgoso que una discoteca. Eso pasa en Chile hoy. Y no vemos ningún grupo protestante importante y tampoco católico, donde no han dicho nada respecto a qué está pasando con nuestros templos, ¿no? Entonces no se puede ir, porque sí se va a poder ir antes a una discoteca, a tomarse un trago, a beber algo, a bailar, pero no un templo religioso. Te das cuenta que es un tema también de pasividad. Entonces el cristianismo ha sido muy pasivo en estas últimas décadas. Y yo creo que la reacción y la mayor reacción se está dando por parte de los jóvenes que están viendo que todo se está desmoronando, de que el relativismo moral ya se está haciendo una política de Estado, y ahí es momento de que nosotros denunciemos en cada momento que podamos que estas cosas dejen de pasar, porque aparte tenemos poderes importantes, como en palabras de Althusser, aparatos ideológicos del Estado, que en este caso, por ejemplo, la prensa, siempre va a exaltar cualquier visión secular, ¿no? Todo lo demás es secundario, terciario, o no importa, no existe. Es parte de los retrógrados. Pero yo creo que eso es algo muy importante porque necesitamos dotar esta conjunción entre la defensa de la libertad humana, como puede ser la libertad económica, pero también la libertad de poder expresar esta noción trascendente de cada uno, independiente de los credos inclusive, pero sí mostrarlo, porque
y esto es una opinión que he dado personalmente respecto al conflicto chileno, es un capucha de estos que andan destruyendo, tirando molotov, que andan destruyendo, subvirtiendo el orden en Chile, le teme más a una cruz que a una luma de una fuerza policial. Y eso te lo doy por seguro, te lo doy por seguro, porque vieras tú cómo celebran cuando destruyen un monumento religioso, más que inclusive que golpear a un carabinero o destruir algún mobiliario público X. Es ahí donde ellos han visto que tienen que subvertir para poder cambiar el orden social institucional e instalar el socialismo. Así que ese es el comentario que quería dejar ya para ir finalizando. Ya, yo sobre esta pregunta soy un poco ambiguo porque entiendo tanto el punto tuyo como el de Santiago. Yo en un principio era muy monárquico y yo alababa toda la idea de regresar al Imperio Español. Pero luego estudiando más del asunto, tanto de mi propio país como el caso argentino, el caso chileno, me di cuenta de que sí se puede instaurar un orden moral dentro de las repúblicas independientes, no necesariamente católico, aunque de preferencia católico. En el Ecuador tuvimos la suerte de tener un presidente católico que fue uno de los mayores desarrolladores económicos del país, que fue Gabriel García Moreno, presidente al que se le acusa que se le acusó en su tiempo y actualmente de retrógrado, ultraconservador, curuchupa, en fin, se le da muchos atributos, muchos nombres, pero fue uno de los mayores desarrolladores económicos del país y tuvo un periodo de mucha prosperidad y de mucho orden. En el caso chileno, si no me equivoco, el mejor ejemplo es con la presidencia de Portales, con la constitución de Diego Portales, ¿cierto? Bueno, el proceso en Chile ha sido paulatino en el tiempo. Ha habido presidentes que han exaltado a la religiosidad, otros no. Pero yo te diría que los últimos, prácticamente últimos 40 años, 50 años, Chile, la concepción cristiana en la vida pública ha ido en decadencia por esta laicidad, ¿no? Sí, y justamente, o sea, el proceso ya comienza con Pinochet, porque la dictadura no tomó en cuenta el asunto, simplemente permitió que se haya desarrollo económico y nada más. En gran parte se podría decir. Sí. Ahora, había otra pregunta, voy a ver si es que se repitió aquí. No creo que se repitió. Y le voy a pasar el turno a Santiago a ver si es que tiene algún comentario adicional. Yo al final les voy a dar unas cuantas referencias que yo usé para hacer mis propias preguntas. Vamos con Santiago. Esperemos que se conecte. Ya, ahí estás. Y la pregunta creo que iba también por esa dirección. Me acuerdo de la pregunta, pero no la tenemos aquí. Eh, Creo que era justamente si es que era el momento de desarrollar justamente una unificación considerando que estamos en las circunstancias de secularización y de revolución constante, si es que era momento de abogar por una unificación o una reunificación en base a estos valores morales, valores religiosos que tenemos en común en todo el continente. ¿Tú qué opinas al respecto? Más que sobre cuestiones del pasado, sino mirar al futuro. ¿De cuál podría ser la estrategia para escapar a estas problemáticas del día de hoy? ¿Es tu pregunta? Más o menos, creo que la pregunta ahí está. Ahí está. Es el momento que Hispanoamérica devuelva a España su lugar. Creo que era esa. Sí, yo creo que también toca empezar a hacer el trabajo cultural, ¿no? Es decir, por lo menos que las propias personas, uno, conozcan la historia de España y dos, que sepan rebatir la leyenda negra, ¿no? Si hay algo que la Iglesia Católica y los hispanos han sido pero malos, y yo creo que la mayoría de personas que vayan a ver esto después y los que están viendo en este momento, compartirán conmigo esa posición de que los protestantes han sido mucho mejor a la hora de divulgar su mensaje y de dañar la imagen de los católicos
de mejor forma, de una forma muy eficiente, como pues, a través de la imprenta, a través de la cultura, a través de el día a día, haciendo un trabajo, una militancia día a día, cosa que los católicos han sido malos, pésimos para poder desarrollar. Entonces es un llamado precisamente para que los católicos, para los que están a favor de la cristiandad, y cuando hablamos de cristiandad, pues nos referimos a todo a lo que defendía, a lo que se podía establecer como un reino o la idea de derecho positivo a favor de Cristo. Y pues evidentemente a través de la cultura, a través de sí, empezar a crear canales de YouTube. Yo sigo y, mejor dicho, soy seguidor acérrimo del Tercioman, que es un muy buen canal que lucha pues en contra de la leyenda negra y está pues a favor de poder reinstaurar lo que es el reino y la cristiandad, que es prácticamente lo que estamos llamados prácticamente que todos los católicos, ¿no? Y que en palabras de Chesterton, ¿no? Si podía él tratar de definir lo que fue la hispanidad, es como un culto a la libertad, porque evidentemente el cristianismo, al defender una verdad, pues evidentemente llevaba a la libertad de la mano. Y ahí es como un mensaje también para aquellas personas que piensan que porque nosotros estamos defendiendo la Iglesia Católica, la fe católica, estamos defendiendo que Dios existe, de que Dios tiene mucho que decir en todos los ámbitos de la vida. No es que Dios esté en contra de los hombres, no es que Dios vaya en contra de los hombres, es que evidentemente la verdad que está en Dios, no puedes, que está allí, tiene que el hombre estar en la necesidad de buscarla. Hay esa necesidad, si tanto ama la libertad, si tanto busca la libertad, pues evidentemente cuando la consiga no va a saber qué hacer con ella. Entonces es necesario que esa libertad, que más o menos como lo que definía León XIII en su encíclica Libertas, ¿no? Como esa tríada de una recta razón, la voluntad y la libertad, ¿no? De que una voluntad guiada de una recta razón nos lleva a la libertad. Pues bueno, evidentemente si esto es así, eh, necesitamos empezar a promoverla directamente a través de la cultura, a través de el cine, a través de, bueno, todos los medios de comunicación, la pantalla grande, la pantalla chica, canales de YouTube, la radio, que evidentemente estemos dando esa batalla pues a favor de establecer lo que es el reino cristiano, pero yo no creo, o sea, estoy completamente seguro de que eso no va a llegar a través de la democracia, no va a llegar a través de los mecanismos institucionales que nos otorga la República, no va a llegar por ninguna de estas vías, va a llegar evidentemente como una especie, yo considero, y ya esto es prácticamente que es una profetizando, pero pues nada más, y es evidentemente llegará por reacción, ¿no? Que se va a llegar un momento de degradación tal, yo creo que puede ser, espero que no, pues muy similar a lo que sucedió con los cristeros, ¿no? Que hemos buscado ya por uno y mil lados cómo intentar solucionar unos problemas que vienen dados desde el Estado, pero que evidentemente no se pueden solucionar de forma pacífica. Hemos acotado todos los mecanismos pues evidentemente la única forma que hay para poder rechazar esa inmoralidad y ese grado de secularización que intenta pues cada vez imponernos pues la mentira. Evidentemente, la única forma para poder rechazar eso es a través de una reacción y probablemente sea una reacción fuerte, pues porque evidentemente será, yo creo que al final de los tiempos, ¿no? Quizás esa sea como la profetización que hago en este momento, pero pues mientras tanto que si seguimos dando la batalla, ¿no? Esto es como lo que también decía Chesterton de que uno al convertirse en un católico, evidentemente lo único que tiene asegurado es esa lucha, ¿no? Insaciable siempre. ¿Cuál es esa lucha insaciable? De que a pesar de que todo se esté yendo al carajo, de que a pesar de que cada vez el mundo sea más secular, esté más llevado por la mentira, por los dioses paganos, pues por ideologías y demás, por las ideas del mundo. No por eso nos tenemos que quedar de brazos cruzados, sino que tenemos que una obligación por primero evangelizar y dos, pues seguir dando la lucha de llevar la verdad y llevar a Cristo a las demás, a la mayor más posible. Listo, voy a pasar con Andrés, voy a poner la misma pregunta y con eso luego voy a ver si es que concluyo, hago un saludo final con ustedes y dejamos ahí. Vale. Vamos con Andrés.
Ya, la pregunta, voy a ver si es que puedo volver a ponerla. Aquí estaba. ¿Es del momento que Hispanoamérica devuelve a España a su lugar? La respuesta de Santiago fue justamente sobre la leyenda negra. Tú tal vez podrías darnos una perspectiva distinta. Sí, mira, yo más allá de eso, como te dije anteriormente, es que no me gusta tratar de reconfigurar un orden establecido en algún momento de la historia nuevamente. En la historia de la humanidad nunca ha ocurrido y no creo que esta sea el lapsus donde se vuelvan o se reconfiguren las fuerzas como fue en el pasado. Lo que sí considero que es importante y lo tocó se le tocó anteriormente fue que la batalla cultural no precisamente solo técnico o político relacionado con la economía, que es muy importante, por supuesto. Tenemos que ponerle camisa de fuerza al Estado en su avance progresivo del camino de servidumbre que nos está llevando al aumento de la deuda, al aumento del gasto fiscal, al aumento de los impuestos, al aumento de la expoliación de las personas y dejar al Estado con la función mínima que corresponde, ¿no? De mantener los espacios de convivencia social, pero no interviniendo en todas las esferas de la vida humana. Y ahí es importante, y me gusta en lectura de un marxista, Althusser, es que esta reacción tiene que configurarse a todo nivel, tanto en lo político, tanto en lo sindical, en los medios de producción informativa, la prensa, la radio, la televisión, canales alternativos, youtubers, canales en Instagram, etcétera, a través de la cultura, las artes, las bellas artes, la música, los deportes. Entonces, todas estas dimensiones, lo religioso, tienen que ser exaltadas de mayor forma. Las escuelas, tratar de buscar todos los mecanismos para poder separar la noción ideológica, doctrinaria, anticlerical, anti noción trascendental del ser humano, dejar eso marcado, ponerle las camisas de fuerza al Estado y a los profesores que tienden a deshumanizar a los niños para hacer potables máquinas de guerra posteriormente. Máquinas de guerra, cuando me refiero a máquinas de guerra, me refiero al concepto Guattari con Deleuze, que hablan de las personas al ser alienadas por el capitalismo, según ellos lo dicen, al ser alienadas se pueden convertir a través de la expresión del deseo a todo nivel. Por ejemplo, si tú eres una persona que eres indígena, a través de tu opresión que te produce el aparato represivo y del Estado, además sumado a que el Estado te excluye dentro de la convivencia y te tiene que dar una noción identitaria para darte una supremacía por los demás, a modo de compensación, esa producción del deseo, dicen que tiene que ser llevada a cabo para construir estas máquinas de guerra. Y ahí se configura directamente y se relaciona directamente con lo que decía Podemos en España a través de Pablo Iglesias, que era la politización del dolor. Eso es una expresión guattariana a todo nivel, es la producción del deseo llevada a cabo a la acción política. Entonces, el mayor dolor que puedas tener tú pueda ser llevado al campo de la acción política. A todo eso, a toda esa multiplicidad de cosas, tenemos que tener una reacción absoluta. Primero, de la noción trascendente del ser humano. Segundo, de que todas las personas somos creados iguales ante la ley y, bueno, ante el creador para los que son cristianos. Y eso tenemos que expresarlo no solo en todos nuestros canales y de la esfera personal, sino que también en la esfera pública, porque es muy importante poner las barreras de entrada a la deconstrucción, que es lo que está haciendo es minar todas las bases de la convivencia pacífica y social en nuestros pueblos. Y para ir cerrando un poco en este tema, que es el punto de la reacción a la cual me referí con los conceptos de Althusser, de los aparatos ideológicos del Estado, que a mi juicio es como una superación un poco más compleja de los cuadernos de la cárcel de Gramsci, eh, que Gramsci concibió muy bien, que detectó que la Iglesia Católica era la que llevaba el sentido común hasta las personas más pobres. Entonces tú podías ser una persona no cristiana, no católica, pero la noción de bien y el mal, o los mandamientos, estaban insertos en las personas.
Entonces, el marxismo tenía que llevarse a tal nivel de que el sentido común esté inserta la noción de producción marxista. Bueno, más adelante ya, y esto puede ser para otro webinar, que hablemos de la deconstrucción, que hablemos de los posmodernos como Marcuse, que hablemos Guattari Deleuze, que he estado estudiando De bastante Derrida, últimamente, Derrida, el Derrida, padre de la deconstrucción. claro, entonces darle esperanza. Hay pueblos que sufrieron muchísimo, que son pueblos que no están tanto en la palestra de Occidente en la actualidad, de las grandes pugnas políticas, como por ejemplo el caso polaco, el caso lituano, el caso húngaro, en el cual, por ejemplo, este libro lo compré en Lituania, muy, muy bueno, que es el libro acerca de cómo se vio a la iglesia en, inmiscuida dentro de la Unión Soviética, cómo trabajaba en la clandestinidad, cómo la ocupación nazi y la ocupación soviética destruyeron prácticamente, intentaron destruir la noción de la fe, instalando el marxismo como religión, y al fin y al cabo salieron victoriosos a través de la clandestinidad, el trabajo de la fe, el trabajo de la esperanza en poder salir adelante, y fue positivo para la humanidad. Yo creo que en estos tiempos huracanados que estamos viviendo, que en toda la historia de la humanidad lo hemos vivido, tenemos grandes desafíos y tenemos grandes oportunidades también dentro de las plataformas independientes, en las cuales vamos a poder seguir dando esta pelea. Así que para cerrar, contarles que vamos a sacar próximamente este libro que se llama Nueva Derecha, y precisamente acá vamos a hacer un barrido de la noción de la derecha y cómo una nueva derecha, en una concepción reaccionaria también, es necesario para combatir al progresismo totalizante. Listo. A mí me quedaron algunas cosas de lo que dijiste. Voy a ver si es que te le paso, o sea, justamente voy a hacer un comentario así, hacemos la despedida y ya. Varias cosas de lo que dijiste que me llamaron mucho, mucho la atención. Justamente cómo se insiste con el tema de la deconstrucción, que es de lo que habla Jacques Derrida, que termina siendo el fundamento no solamente filosófico, sino metafísico, de la destrucción del espíritu humano para que se pueda implantar lo que Byung-Chul Chan luego menciona como la biopolítica. No, ni siquiera la tecnopolítica. Es justamente estamos en el punto tan fuerte de inmersión del Estado totalitario que no nos damos cuenta de que existe y que nos controla directamente desde nuestra tecnología portátil. Eso por un lado. Hay ahora también algunos autores que a mí al menos me han ayudado justamente a consolidar esta visión múltiple entre liberal, conservador y católico. El principal de ellos es Eric von Quendert-Leding, que es un autor bastante desconocido para mucha gente en realidad, y que es un reaccionario liberal, justamente, es un medievalista monárquico, profundamente amigo del libre mercado y también del orden tradicional, que era católico, era austriaco. Y gran parte de las ideas de él considero que yo debemos rescatar justamente para lo que se está formando en estas nuevas derechas. Porque son derechas que están perdidas, están desorientadas en su sentido político y en su perspectiva. Entonces, tal vez leer un poco a Kenneth Ledin, que es el que, junto con Rothbard al final de su vida y con Hans Hermann Hoppe, son los que mejor logran consolidar esa doble visión de la moral conservadora con la economía liberal. Curiosamente, todos terminan acercándose mucho al cristianismo. Para Occidente yo considero que es la cuestión final. Y tal vez mencionar un artículo. Y vamos a ver si es que en Navarra Confidencial reproducimos un artículo que alguna vez yo leí muy bien, que me encantó, que se llama El vicio del iliberalismo. Está en un sitio que se llama The War for Christendom, que si tengo entendido era un sitio de los monarquistas austriacos, pero era un artículo muy, muy bonito que justamente mencionaba el tema de Kenneth Leding y de cómo el católico y el cristiano debe ser una persona liberal, no en el sentido de liberal progresista, que es a lo que tanto nos estamos oponiendo desde la propia derecha,
como dentro de cualquier ámbito cultural, porque son los principales promotores de la secularización, sino el sentido de que tenemos que ser generosos, tanto en lo que aprendemos como en lo que difundimos, tanto en lo que somos como en lo que hacemos. El liberalismo católico, el liberalismo que nos concierne a nosotros es un liberalismo de generosidad. Entonces, tal vez con eso termino. Quisieras, o sea, más bien, ahorita te voy a, ya vamos a concluir, te despides y se despide Santiago. ¿Sí? Sí, Bueno, justamente. quiero agradecerte por la conversación, porque más que debate, esto fue una conversación muy enriquecedor, saber que tenemos puentes en países distintos, que tenemos una cultura común, a pesar de que estamos a kilómetros y kilómetros de distancia, aprovechamos las tecnologías hoy para poder comunicarnos, esto que va a quedar grabado va a ser muy importante también para después eh, repasar y todo. Quiero quedarme con una idea de que positiva de que a pesar de que estamos viviendo tiempos muy complejos y difíciles, estamos dando una pelea a todo nivel, aprovechando los beneficios de la globalización, en este caso una globalización bien entendida, no un globalismo de instalación hegemónica de determinados modelos, pero los beneficios de la tecnología están ayudando a que podamos tener este tipo de conversaciones, que podamos reproducir ideas, que podamos también, en parte, hicimos buenas síntesis o algunas síntesis de pensadores y de personas que han discutido estos temas en profundidad. En el caso, para mí, un caso ejemplar es Juan Pablo II, que no solo era un religioso y un importante papa, ¿no? Para mí también era un gran pensador y gran parte de lo que vivió, el pensamiento que lo llevó a cabo también en la práctica, fue desarrollado por también su experiencia de sufrimiento. Y ahí yo quiero hacerle un llamado a todos porque claramente estamos sufriendo actualmente este progresismo totalizante, pero es una oportunidad porque nos permite buscar las mejores estrategias, herramientas y medidas para expresar nuestras ideas en distintos ámbitos. Así que no hay que cesar la lucha, ahí vamos a seguir trabajando y felicitarlos también por esta iniciativa de Navarra Confidencial y por haber tenido esta bonita conversación y seguir conversando en el futuro. Un abrazo grande. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Igual contigo. Y pasamos con Santiago también. Ya, la intervención final. Esperemos que se conecte. Realmente es... Ya, ahí está. La intervención final. Para ver cómo cerrarle al asunto. Fue una discusión más que fuerte, muy amplia. Uno pensaría que el tema de secularización y cultura es algo sencillo, pero es profundo. Sí, sí, sí. Sí, ese tema es profundo. Y también un poco complicado de manejar y aplicable al día de hoy, ¿no? Porque qué mecanismos tenemos para poder a introducir a Cristo o a Dios en la esfera pública. Imposible. O sea, al día de hoy prácticamente que imposible. Pero en eso consiste la lucha. Al menos la lucha de toda la derecha más consciente que ya vimos. Yo justamente, es un mensaje que le dejo a Andrés, si es que nos sigue escuchando. Yo me había fijado bastante en sus posts en redes sociales sobre el tema de Polonia, de Juan Pablo II y demás. Y obviamente a ti que ya te conocía con toda tu actitud de templario, justamente ahí pensé, este es una buena dupla para hablar sobre el tema. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, realmente enfrentarse no solamente como católicos, como cristianos, sino como libertarios y liberales y gente que apoya la civilización y la economía en su forma libre y la libertad en general, es una cuestión que debemos ir
ir trabajando. Tenemos la suerte de que gracias a la providencia tenemos medios para difundir, pero cada día se vuelve un poco más difícil. No solamente tenemos a los clásicos enemigos de la izquierda progresista, sino que a veces incluso tenemos quintas columnas dentro de la propia derecha, que hay que tener un poco de cuidado con eso. Sí, sí, sí. Con respecto a la encíclica de San Juan Pablo II, ¿no? De Centésimos Sanos, que viene a cerrar como esa línea de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que arranca como tal León XIII, ¿no? Con su encíclica, la primerita de todas. Yo tengo también todas las encíclicas de las antimodernistas, que arrancan desde Sílabus, van hasta Salud Sílabus, de pero error. arrancan con Mirar y Voz, y que son prácticamente unas 14 encíclicas que van prácticamente a denunciar precisamente todo el tema secularista, ¿no? De que hay como una ruptura, y probablemente ya casi todos sepan a qué ruptura se está refiriendo el Papa León XIII cuando habla precisamente de una ruptura, que llega un momento en donde prácticamente que de ahí para abajo se empieza a sacar a Dios paulatinamente de la fórmula, hasta que llega un momento en el que se ha hecho la revolución y se ha sacado a Dios, a Dios del centro y se ha puesto al hombre, ¿no? No solamente como esa lucha contra Dios, sino también contra el orden que Dios dejó, ¿no? Y intentarlo reemplazar por un orden artificial, que vendría a ser prácticamente que lo que tenemos hoy en día, ¿no? Y que prácticamente también viene a estar encarnado en esa Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ¿no? Y también como ese intento de poder instaurar un orden mundial, que hoy en día podemos ver en personajes como George Soros y demás, ¿no? Y que yo creo que en este aspecto también, no sé si compartamos eso, y es la crítica a Karl Popper, ¿no? De que Karl Popper brinda prácticamente que todo ese marco a algunas personas que intentan prácticamente que establecer un orden secular y intentar cambiar prácticamente que la ley divina por una ley secular. El ejemplo son Ju- en los derechos de la tabla de derechos de las Naciones Unidas, ¿no? En el 48 Sí, que también el Papa Pío IX rechaza, ¿no? Inicialmente, ¿no? Y también como esa necesidad, ¿no? De diluir lo que es la moral católica en una ética mundial, ¿no? y justamente, o sea, si te fijas, el tema de la sociedad abierta de Popper no es per se una sociedad libre, es una Sí, sociedad libertina. Entonces, la sociedad abierta de Popper depende profundamente de un estado de bienestar que provea los medios materiales para que la gente, dentro de su libertinaje, dentro pueda creer que vive en libertad porque puede hacer lo que sea, pero no es liberal per se, eso es una... será, yo creo que es que como el término liberal es tan amplio, podría decirse que sí es Sí, liberal, pero sería como sí, sí, un estilo de es, es- liberal más raunsiano, por llamarlo de alguna forma. ni siquiera, porque Rawls al menos tiene sustentos bastante claros en el origen del orden jurídico y del concepto de justicia, no como una construcción social, sino como una serie de valores que se determinan dentro de cada sociedad. Sí, Entonces, sí, al final, con el tema de Popper, más bien se destruye justamente ese concepto de liberalismo como generosidad, que es el ve, que, el que influye en el liberalismo clásico, sobre todo desde su origen del liberalismo tradicional español y de las formas escocesa y británica, y que termina despedazando eso. El liberalismo de Popper es un liberalismo mucho más cercano a la forma francesa, al socioliberalismo. sí, sí, sí. Sí, 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 hace el liberalismo que está afrancesado, ¿no? Sí. Pero bueno, no, ha sido un gusto también tenerte a ti como con Andrés. Realmente el tema es enorme para hacer otro webinar en algún otro momento, ampliándolo un poco más o más bien diluyéndolo en temas específicos. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Santiago, gracias a tu canal, This is No, Silicon hijo, Valley. nos estamos entonces ahí hablando, y un saludo también a Navarra Confidencial, a todas las personas que hacen que ese proyecto sea
una realidad y que no olviden también pues las personas que ven este directo, seguirlos a ellos y pues nada, esperamos vernos pronto. Gracias, Santiago. ¿Listo? Y gracias a todas las personas que nos vieron el día de hoy. Nuevamente, en Navarra Confidencial pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, el día de hoy, YouTube, iVoox, bueno, en donde nos encuentren. Gap también, yo no conozco esto, de iVoox sí por los podcasts. Eh, Les agradecemos a todos por habernos seguido el día de hoy, por habernos visto. Le agradecemos a los invitados, a Santiago Giraldo de DC Silicon Valley, a Andrés Barrientos de Ciudad Austral y les deseamos a todos una buena noche y gracias a todos.